Hace unos años, un martes por la tarde, sonó mi teléfono. Era un número que apenas reconocía. Contesté por curiosidad, y del otro lado escuché una voz amable, casi dulce, que me saludó como si fuéramos los mejores amigos del mundo. Era alguien que había conocido en una reunión familiar hacía mucho tiempo, alguien con quien apenas había cruzado unas pocas palabras en toda mi vida. Después de unos minutos de conversación ligera, de preguntar cómo estaba mi familia, de decirme lo mucho que me admiraba, llegó la verdadera razón de la llamada. Necesitaba dinero. Me pidió una cantidad que para mí no era insignificante, y me la pidió con una naturalidad que me dejó sin palabras. Yo me quedé en silencio unos segundos que parecieron eternos. Y en ese silencio sentí algo que tal vez ustedes también han sentido alguna vez. Sentí una mezcla de incomodidad, de sorpresa y, sobre todo, de presión. Una presión que no venía de afuera, sino de adentro de mí mismo. ¿Les ha pasado algo parecido? ¿Alguna vez alguien que no es tan cercano los ha puesto en esa situación incómoda de pedirles dinero prestado? Estoy seguro de que sí, porque esto es mucho más común de lo que creemos, y casi nadie habla de ello con honestidad. Quiero contarles lo que he aprendido con los años sobre este tema, no porque me considere un experto, sino porque he cometido errores que me costaron mucho, y no hablo solo de dinero, me costaron tranquilidad, me costaron noches de sueño, y en algunos casos me costaron relaciones que después se volvieron muy tensas e incómodas. Todo comenzó poco a poco. Cuando uno llega a cierta edad, cuando ya tiene una vida más o menos estable, cuando los demás perciben que uno ha trabajado duro y tiene algo de estabilidad, empieza a pasar algo curioso. Personas que no son parte de nuestro círculo cercano comienzan a acercarse con una amabilidad especial. Un vecino que antes apenas saludaba de lejos empieza a conversar más seguido. Un conocido del trabajo de hace años reaparece de pronto con mucho cariño. Un familiar lejano, que nunca llama de repente, se acuerda de uno con un mensaje muy afectuoso. Y no digo que todas esas personas tengan malas intenciones, no quiero ser injusto, pero he aprendido que muchas veces, detrás de esa amabilidad repentina, hay una petición que está por llegar. La primera vez que me pasó, yo no supe cómo reaccionar. Me tomó completamente desprevenido. La persona me contó una historia difícil. Me habló de una necesidad urgente, y yo sentí que negarme era casi como ser cruel. Pensé que si yo tenía algo y el otro no, lo correcto era compartir. Así que dije que sí. Presté ese dinero con buena voluntad, con el corazón abierto, esperando que todo saliera bien. Pero no salió bien. Pasaron semanas, luego meses, y esa persona nunca más tocó el tema. Cuando yo intenté mencionarlo con mucho cuidado, sentí que la incomodidad cambiaba de lado. De pronto, el incómodo era yo por preguntar, y no la otra persona por no cumplir. Eso me dolió. No tanto por el dinero, sino por la sensación de haber sido usado. Y lo peor es que me sentí tonto, como si hubiera debido ver lo que venía y no lo vi. Pero esa no fue la única vez. Me pasó de nuevo, con otra persona, en otra circunstancia, y volví a caer en la misma trampa, porque el patrón es siempre parecido. Alguien se acerca con respeto, con palabras bonitas, con una historia que toca el corazón, y uno siente que decir que no es ser mala persona. Ese es el verdadero problema, no es el dinero. Es lo que sentimos por dentro cuando alguien nos pide algo y no sabemos cómo negarnos. ¿Saben cuál es el error más común que cometemos las personas de nuestra edad en estas situaciones? Decir que sí por impulso. Decir que sí porque nos da vergüenza decir que no. Decir que sí porque fuimos criados con la idea de que ayudar siempre es bueno y que negarse es egoísmo. Y esa creencia, aunque tiene una parte noble, nos puede hacer mucho daño cuando no la ponemos en su lugar correcto.
Yo aprendí algo muy importante después de varias experiencias difíciles. Aprendí que decir que sí cuando uno no quiere, cuando uno no puede, o cuando uno siente que algo no está bien, no es generosidad. Es miedo. Es miedo a que nos juzguen, miedo a quedar mal, miedo a que piensen que somos tacaños o insensibles. Y ese miedo nos lleva a tomar decisiones que después nos pesan durante mucho tiempo. Porque cuando uno presta dinero que necesita, cuando uno se quita de su propio bolsillo para dárselo a alguien que ni siquiera es cercano, lo que realmente está haciendo es ponerse en segundo lugar en su propia vida. Y eso, con los años, no es sostenible. Uno no puede cuidar a los demás si primero no se cuida a sí mismo. Y quiero ser muy claro en algo. No estoy diciendo que nunca debamos ayudar a nadie. Claro que hay momentos en los que podemos y queremos tender la mano. Pero una cosa es ayudar desde la voluntad, desde la tranquilidad, sabiendo que ese dinero no nos va a hacer falta y que no esperamos nada a cambio. Y otra muy distinta es prestar por presión, por lástima o por compromiso social. Son dos cosas completamente diferentes. Con el tiempo, yo fui desarrollando maneras de responder que me permitieron protegerme, sin ser grosero, sin lastimar a nadie y sobre todo, sin sentir culpa. Porque la culpa es la peor compañera en estas situaciones. La culpa nos hace ceder cuando deberíamos mantenernos firmes. Lo primero que aprendí es que uno no tiene que responder de inmediato. Cuando alguien me pide dinero, yo ya no contesto en el momento. Digo algo sencillo como, déjame pensarlo, necesito revisar cómo estoy con mis compromisos. Esa frase me da tiempo. Me permite salir de la presión del momento y pensar con calma si realmente quiero, puedo y debo hacerlo. Lo segundo que aprendí es que uno tiene todo el derecho de decir que no, y que no necesita dar explicaciones largas ni inventar excusas. Una respuesta simple, dicha con respeto y con firmeza, es suficiente. Algo como, lamentablemente no me es posible en este momento, ojalá pudiera, pero no puedo. Eso es todo. No hay que justificarse, no hay que mostrar estados de cuenta, no hay que demostrar nada. Un no dicho con educación es una respuesta completamente válida. También aprendí que hay una frase que me ha salvado muchas veces, y es esta. Hace tiempo tomé la decisión personal de no prestar dinero. No es algo contra ti, es una regla que me puse a mí mismo para evitar problemas. Cuando uno dice eso, la otra persona entiende que no es un rechazo personal, sino una postura de vida. Y la mayoría de las veces, la conversación termina ahí, sin conflicto, sin resentimiento. Otra cosa que descubrí es que las personas que realmente nos quieren y nos respetan, jamás nos van a presionar para que les prestemos dinero. Jamás van a insistir después de un no. Jamás van a hacernos sentir mal por cuidar lo nuestro. Si alguien se enoja porque uno le dice que no puede prestarle dinero, esa reacción ya nos dice mucho sobre las verdaderas intenciones de esa persona. Y hay algo más que quiero compartir, algo que me tomó años entender. Cuando uno presta dinero a alguien que no es cercano, muchas veces no solo pierde el dinero, pierde también la relación, por más lejana que sea, porque el dinero prestado crea una tensión invisible entre las personas. El que prestó se siente con derecho a reclamar, y el que recibió se siente perseguido o juzgado. Al final, ambos terminan evitándose, y lo que empezó como un supuesto gesto de buena voluntad termina convirtiéndose en una distancia silenciosa que nadie sabe cómo resolver. Yo he visto a personas de mi edad quedarse sin parte de sus ahorros por prestar dinero a conocidos que después desaparecieron. He visto a personas que trabajaron toda su vida sentirse angustiadas porque comprometieron su tranquilidad económica por alguien que ni siquiera les agradece. Y cada vez que veo eso, me reafirmo en lo que creo. Cuidar nuestro dinero
no es avaricia, es responsabilidad, es respeto por nuestro esfuerzo, por nuestros años de trabajo, por nuestra estabilidad. Miren, a nuestra edad ya hemos vivido lo suficiente como para saber que no todo el mundo tiene las mismas intenciones. No todo el que se acerca con una sonrisa viene con buenas razones. Y no todo el que nos pide ayuda realmente necesita lo que dice necesitar. Eso no nos hace desconfiados, nos hace prudentes. Y la prudencia, a esta altura de la vida, es una de las mejores virtudes que podemos tener. Yo hoy puedo decir con toda tranquilidad que digo que no cuando siento que debo decir que no. Y no me siento mal por eso. Me costó llegar a este punto. Me costó superar la culpa. Me costó dejar de preocuparme por lo que pensaran de mí. Pero cuando finalmente lo logré, sentí una paz que no puedo describir con palabras. Sentí que estaba honrando mi propio esfuerzo, que estaba protegiéndome a mí mismo y a mi familia, y que eso no tenía nada de malo. Si ustedes están pasando por una situación parecida, si alguien que no es cercano les está pidiendo dinero y sienten esa presión en el pecho, esa duda, esa incomodidad, quiero que sepan algo. Decir que no también es una forma de sabiduría. Proteger lo que es nuestro también es una forma de dignidad. Y respetarnos a nosotros mismos, poner límites claros y firmes, también es una forma de amor propio que nos merecemos después de tantos años de esfuerzo. Nadie debería sentirse culpable por cuidar lo que le costó toda una vida construir. Nadie debería perder su tranquilidad por el compromiso de un momento. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hacernos sentir mal por decir que no cuando esa es la respuesta correcta para nosotros. Así que la próxima vez que alguien que no tiene tanta cercanía con ustedes les pida dinero prestado, respiren hondo, tómense su tiempo y recuerden esto que les digo hoy. Ustedes no están obligados a decir que sí. Ustedes tienen derecho a decir que no. Y ese no, dicho con respeto, con calma y con firmeza, es una de las decisiones más sabias y más valientes que pueden tomar. Porque al final del día, la persona que más necesita de su protección, de su cuidado y de su generosidad, son ustedes mismos.